Buenos días, ingeniero. Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Tecnología superior en mecánica automotriz. Mantenimiento de motores a gasolina NRC 4175. Mi nombre es Sandy Herrera y a continuación voy a explicar acerca del diagrama de mando. Para ello, necesitamos la definición del diagrama de mando. Un diagrama de mando es un esquema eléctrico o una representación gráfica de una instalación eléctrica, o parte de ella, en la que quedan definidos cada uno de los componentes de la instalación. Es decir, el diagrama de mando nos ayuda a identificar desde dónde proviene dicho circuito, un circuito, la conexión y cómo llega a este a ser encendido. Es fundamental en circuitos eléctricos y se divide en potencial y de mando, aunque los dos a su vez se acoplan entre sí. Pasos para crear un diagrama de mando. El primer paso es identificar o reconocer el circuito de potencia. El circuito de potencia hace referencia a un motor, ya sea este triásico o de otra categoría. En un motor triásico tenemos los contadores que se accionan con el circuito de mando. Aquí tenemos los contadores y aquí tenemos los fusibles que ya llegarían a ser parte de la potencia del esquema de potencia. Tenemos los fusibles y las líneas de alineación con los cuales van coordinados cada una de los fusibles y los contadores. El circuito de mando. Primero debemos reconocer una fuente, que sería la que alimenta, que estaría ubicada en esta parte. Una fuente, esta sería de 110 o de 220. También es posible de 440, pero en este caso no es recomendable, ya que si colocamos una fuente de tal voltaje, se nos va a quemar el circuito y no va a funcionar nuestro diagrama de mando ni ningún comando que utilicemos. Ahora seguimos a la siguiente parte y aplicamos una protección térmica que está ubicada aquí. Como podemos observar en esta parte ubicamos una protección térmica. ¿Y qué es una protección térmica? La protección térmica es aquella que protege a todos los tipos de aplicaciones del motor contra corrientes o sobrecargas. Este valor corresponde a la corriente de funcionamiento en la aplicación del motor. Es decir, la protección térmica nos ayuda a controlar que en caso de pasar la corriente exista un regulador el cual lo proteja. Por consiguiente, tenemos la parada de emergencia que tenemos en esta ubicación. ¿Qué es la parada de emergencia? La parada de emergencia es la que tiene la función de interrumpir, es decir, como vemos, el voltaje va a seguir este camino y aquí tenemos la parada de emergencia. ¿Qué es lo que hace al pulsarlo? Al ver que pasa la corriente o que existe demasiada corriente, se acciona y existe un parón. De esta manera no permite que el circuito se nos queme y también suministra a las fuentes de alimentación de energía adecuadamente. También, como su nombre lo dice, en caso de existir alguna falla, para el circuito definitivamente lo más rápido posible. Por eso se denomina parada de emergencia. Ahora, colocamos el pulsador de arranque. ¿Cuál es el pulsador de arranque? Es este, ubicado en esta parte, al cual el pulsador se cierra y se acciona toda la energía, permitiendo pasar el voltaje. Y si es que lo dejamos libre, se abre y ya no tenemos ninguna entrada de voltaje. Contactar con la bobina con A1 y A2. ¿Dónde están ubicados A1 y A2? Aquí estamos ubicados. Y aquí tenemos la bobina. Este recuadro hagamos cuenta que es una bobina. Como podemos observar, tenemos un camino recto, por así decirlo, para el paso de la corriente. Lo único que debemos hacer es activar este pulsador. Por el momento a esto no le tomemos en cuenta. Al momento de activar esta bobina, vemos cómo pasa la corriente y al momento de colocar el pulsador, vemos cómo va a existir un conducto y vamos a dirigirnos directamente y permitiendo el paso de voltaje, lo cual permitirá en la primera imagen que vimos activar el motor. Como ya mencioné, para activarlo debemos pulsarlo y si ya lo soltamos se va a abrir y no existe un paso de corriente. Autorretención y alimentación. Primero que nada vamos con la alimentación. Como ya mencioné, la alimentación puede ser de 110 o 220 voltios. Y si es más fuerte, el circuito se quemará. En este caso, con un voltaje más fuerte, sería uno de 440 voltios. ¿Qué significa esto? Que el voltaje sería demasiado fuerte, permitiendo la inestabilidad del circuito y a su vez dañando todos los componentes del mismo. Ahora, la autorretención. ¿Qué es la autorretención? La autorretención se basa en que al pulsar aquí,
vamos a permitir que el relé sea atraído hacia este lado, ya sea de este lado o de este lado. En caso de que ya estés pasando demasiada corriente, se activará el sistema de autorretención y no permitirá el paso de corriente, permitiendo que la bobina tenga la adecuada y necesaria. Y bien, así es como formamos un circuito de mando. Ahora vamos con un ejemplo. El ejemplo más común que podemos ver es en los autos. En los autos, en el sistema eléctrico, ya sea para las luces delanteras, tanto de parqueadero, tanto las medianas y altas, y las luces traseras, como son las de freno y las de retro. Como podemos ver, aquí tenemos un circuito de mando que tenemos la fuente principal en este lugar. De aquí continuamos hasta el punto de los desviadores de la batería, en el cual obtenemos un voltaje. Y aquí tenemos los diferentes pulsadores. Como sabemos, esta es una acción automática que debemos realizar. Es decir, que queda memorizada, por eso es necesario la utilización del sistema de autorretención. Aquí en esta parte podemos observar una imagen con mejor detalle del sistema. Vemos que está el indicador del tablero. Vemos como tenemos el mismo tiene acceso a la batería indirectamente y al generador. Por consiguiente pasamos por el fusible y tenemos el sistema de encendido. Al encenderlo esto podemos ver que tenemos el regulador de voltaje. Y así finalmente tenemos el sistema de mando del vehículo. Muchas gracias por su atención.